Voy a grabar. Bueno, ya estamos grabando y ahora sí, voy a compartir la pantalla. Les voy a mostrar la presentación que hice a partir de Sí, las profe, preguntas. Sí, ¿esto va a ser mediante encuestas también? ¿cómo? ¿Esta clase va a ser mediante encuestas también? Tengo las encuestas. Si quieren podemos hacerlo con encuestas, que es como, no todas las preguntas, sino las primeras, si no me equivoco, 5 o 6 preguntas. Las últimas, no, las primeras 5, las últimas 3 no las podía hacer con encuestas, pero lo podemos hacer con las encuestas, las tengo cargadas para hacerlo un poco más didáctico. Es más divertido. Bueno, dale, entonces lo hacemos con encuestas. Entonces lo que voy a hacer es, voy a compartirles mi escritorio. Y acá tengo la presentación. ¿Está? ¿Cómo se ve la presentación? ¿Se ve bien? Ahí. Bien. Lo voy a borrar un costadito y tal. Bueno, lo primero que tienen el ejercicio, el primer ejercicio que tienen habla un poco del desarrollo embrionario de algunos organismos, ¿sí? En este ejercicio lo que les propongo es que, bueno, que veamos que las células germinales, esto es real, o sea, un poco lo reducí, pero en realidad es sobre un hecho real. Las células germinales se originan muy temprano en el desarrollo embrionario, o sea, los que nos van a dar las gametas se desarrollan muy temprano, ¿sí? Y esas células van viajando en el cuerpo del embrión mientras se va desarrollando hasta llegar a su último, destino, que son las gónadas, o sea, lo que va a dar los ovarios y lo que va a dar los testículos. ¿Tá? Entonces, en este ejercicio lo que les propongo es tratar de pensar de cómo se diferenciarán esas células, ¿sí? Qué procesos pueden tener esas células para que se diferencien y lleguen a tener su forma y su función. Y entonces, en la letra lo que pongo en este ejercicio dice que para estudiar si en diferentes animales se mantiene conservado el mecanismo de diferenciación de estas células, de las células germinales, se hicieron 2 experimentos, donde se siguió el desarrollo embrionario de las líneas experimentales de un ratón, un pollo y un sapo común. ¿Sí? En el primer experimento, ¿sí? Lo que se propone es que para cada uno de los animales experimentales se siguió el desarrollo observando las células que iban apareciendo de la división mitótica del cigoto. Recuerden que durante el desarrollo embrionario, para que un embrión crezca, las células tienen que ir dividiéndose por mitosis. No es que crecen en tamaño, sino que se dividen, ¿sí? Y se multiplican. Entonces en la figura mostramos dos células, las dos primeras células del cigoto, la que le llamo célula A y la célula B, y mediante un colorante que ponen en el citoplasma de una de las células de la célula B, que es el punto rojo, van siguiendo las células que van resultando de todas las mitosis de la célula B, de la célula madre B. ¿Sí? Y lo que pueden ver es que las células marcadas, cuya célula madre era original era la B, dan origen a las células germinales en el embrión avanzado del ratón, del pollo y del sapo común. O sea que el origen de los tres, para los tres organismos, para los tres animales, de las células germinales es las líneas que provienen de la línea de división de la célula B madre, ¿sí? Entonces, la primera pregunta que les hago es, bueno, según el experimento 1, ¿qué tipo de mecanismo cree que está involucrado en la diferenciación de las células germinales? Y para eso les voy a dar la votación, ¿sí? Entonces, la pregunta es, según el experimento 1, ¿qué tipo de mecanismo cree que está involucrado en la diferenciación de las células germinales? Inducción celular, segregación de factores citoplasmáticos, mitosis dirigida o fotosíntesis. Bien, vamos bien.
Me faltan algún que otro votar. Bien, les doy unos segunditos más. Bien. Entonces, los resultados fue que la gran mayoría, ¿sí?, habló de que la diferenciación celular de estas células germinales viene del mecanismo que llamamos segregación de factores citoplasmáticos. ¿Tá? Después hubo ahí medio como algunos que respondieron inducción celular y mitosis dirigida. La respuesta correcta es verdad, es segregación de factores citoplasmáticos. Si... Esperen que... Ahí va. Bien. ¿Por qué segregación de factores citoplasmáticos? Bueno, si yo les muestro un poco lo que habíamos visto en clase, que habíamos mostrado este esquema, que no sé si está la persona que me ha hecho una pregunta sobre este esquema, que no sé si terminó entendiendo, pero la idea es que cuando nosotros tenemos la fecundación, que es lo que muestra acá esta figura, la parte A de este esquema, dentro del óvulo va a haber un montón de factores, va a haber un montón de cosas dentro del óvulo. O sea, el óvulo es el que le da las organelas, las proteínas, todo lo que va a necesitar la célula para desarrollarse, para que ese embrión se desarrolle, lo tiene el óvulo. ¿Tá? El espermatozoide lo único que da es la otra mitad del genoma que necesita para estar completo ese embrión. Y entre esas cosas que le da el óvulo están los posibles factores citoplasmáticos, que los factores citoplasmáticos serán estas proteínas, ARN mensajeros u otras moléculas que lo que hacen es desencadenan diferentes mecanismos de transcripción para que la célula obtenga diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Y en función de esos factores citoplasmáticos es que la célula va a tener una función u otra en el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando uno de esos mecanismos de diferenciación es el de segregación de factores citoplasmáticos, donde lo que muestra es que la distribución de estos factores no es homogénea en todo el óvulo, o en toda la célula el cigoto, ¿sí?, sino que puede estar distribuido heterogéneamente. Cuando nosotros tenemos una mitosis, lo que va a pasar es que cuando se reparta el citoplasma entre las células hijas de esa mitosis, puede ser que una de las células acarree más factores citoplasmáticos que otra, o incluso acarree todos los factores citoplasmáticos que la otra no tiene. Y esos factores citoplasmáticos, como van a inducir a diferentes, la transcripción de diferentes genes, o la traducción de diferentes genes en la célula, es lo que va a generar que se diferencie. Y acá lo que vemos es que tenemos dos células con este color medio, no sé, crema, mientras que acá las células que obtuvieron todos los factores citoplasmáticos, que provienen de la línea de división de esta célula que tiene todos los factores citoplasmáticos, empiezan a tener una forma diferente, lo que da una idea de una función diferente. ¿Qué es lo que pasa en este ejemplo, no? O sea, nosotros tenemos que marcamos con un colorante, ¿sí? Y lo que vemos es que todas las células que provenían de esta célula B, que se originaban de esta célula B, son las únicas que van a dar células germinales. Por tanto, lo que quiere decir es que nosotros no pudimos saber qué factores citoplasmáticos lleva la célula B, pero está claro que algo se llevó y algo diferente tiene esta célula B con respecto a la A en su citoplasma, porque en su genoma tiene que ser exactamente igual, porque son células que se dividieron a partir del cigoto. ¿Se entiende? Sí, perfecto, yo lo entendí. ¿Quedó claro? Bien. Sí. Bueno, pasamos entonces al siguiente. En el siguiente ejercicio, lo que les planteo es trabajar con las mismas células, ¿sí? Tratar de entender cómo es la diferenciación de estas células germinales,
pero en el siguiente experimento que se hizo con los embriones de pollo, sapo y ratón. Dice que in vitro, ¿sí?, que es en una placa de Petri, se colocaron células embrionarias sin diferenciar, en un medio apto para que éstas crezcan y se desarrollen, ¿sí? Se hicieron 3 tipos de ensayos. 2 controles, que los escribimos con letra C, y un tratamiento. Los controles, lo que vamos a ver ahora en el siguiente práctico, que es diseño experimental, son ensayos en los cuales nosotros sabemos lo que tiene que pasar. O sea, por ejemplo, no sé, son ensayos en donde si yo a una enzima le doy su reactivo y sé que esa enzima tiene afinidad por ese reactivo y que tiene un producto asociado a la catálisis de ese reactivo, yo sé que si lo pongo en un tubo de ensayo con todas las condiciones necesarias, si le pongo ese reactivo, sé que va a pasar eso. Sé que vamos a obtener tal producto, ¿sí? Eso es un control, por ejemplo, que se llama positivo, que lo vamos a ver mejor en el práctico de diseño experimental, ¿sí? En este caso, los controles son 2, que lo que me permiten saber son que yo lo que estoy esperando en estos 2 controles es que no haya alguna diferencia, ¿sí? Y en este caso, un control va a ser poner las células sin diferenciar solas, que como yo no le estoy haciendo nada, espero que sigan su camino normal, ¿sí?, de desarrollo. En otro caso voy a poner células sin diferenciar y les voy a agregar células sanguíneas, glóbulos rojos, que como no están durante el desarrollo embrionario, estos glóbulos rojos, o por lo menos no en etapas tempranas del desarrollo embrionario, yo espero que no tengan ningún impacto sobre las células sin diferenciar y que se comporten exactamente como las células del control 1 que están solas. Y el siguiente ensayo es el que yo llamo que tiene tratamiento, que acá yo lo que quiero ver es si tener células sin diferenciar y las pongo con células germinales me afecta en algo, ¿sí? ¿Está? Cuando hacemos el experimento se observó que tanto en el control 1 como en el control 2, ¿sí?, las células sin diferenciar siguieron el camino de desarrollo normal, embrionario, ¿sí? O sea, dieron embriones con pocas células, como veíamos en el esquema anterior. Mientras que en el ensayo tratado, o sea, con las células germinales, todas las células se diferenciaron, todas las células sin diferenciar dieron células germinales, ¿sí? Entonces, un poco la pregunta va a ser, ok, me pasó algo acá. Bien, esperen que se me murió la votación, no sé qué pasó. A ver. Bien, esta es la primera. Comenzar votación, compartir resultados. Y ahora voy a la segunda. Ahí va. Entonces, perdón, la siguiente pregunta es, según el experimento, ¿qué tipo de mecanismo cree que está, el experimento 2, qué tipo de mecanismo está involucrado en la diferenciación de las células germinales? En este caso, ¿qué va a pasar? Si yo pongo, ¿qué puedo deducir de que si yo puse las células sin diferenciar con células germinales y me da células germinales, qué puede estar actuando? La inducción celular, la segregación de factores citoplasmáticos, la mitosis dirigida, la fotosíntesis. La inducción celular. Sí, vamos a ver que sí, que en realidad todos respondieron bien, seguramente porque les mostré la respuesta. Pero no, en realidad está bien, o sea, es la inducción celular. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es que, como veíamos en el teórico, yo tengo células sin diferencial y tengo 2 tipos de células, una al costado de la otra, y esta célula azul y la célula roja pueden estar produciendo señales químicas para que las células que están contiguas se diferencien, ¿sí? Y
el experimento 2 lo que me da un indicio era eso, que tal vez las células germinales, cuando ya están diferenciadas, ya están formadas, pueden producir señales químicas que ayuden a otras células que todavía no tienen una función en particular a que se diferencien en células germinales para dar más gametos, ¿sí? ¿Por qué no era lo de segregación de factores citoplasmáticos? Porque en realidad, o sea, solo el hecho de estar en cosas, si hubieran sido factores citoplasmáticos, cuando las células sin diferenciar se estaban dividiendo, en el control 1 en el control 2, deberían dar células germinales y no pasó. ¿Está? Más que nada en el control 1 hubiera sido más obvio, ¿sí? Pero el hecho de estar en contacto con una célula en particular hizo que se diferenciaran en esa misma célula. Porque cuando estaban en contacto con los glóbulos rojos no pasaba nada. O sea, se ve que los glóbulos rojos no producen nada que ayude a que produzcan, las células sin diferenciar se transformen en más glóbulos rojos. Se ve que no viene por ese lado la aparición de los glóbulos rojos. En cambio, parece que las células germinales presentan dos tipos de mecanismos. Por un lado, segregación de factores citoplasmáticos en el embrión tempranamente, y por otro lado, la inducción celular cuando ya están, por ejemplo, dentro de las gónadas, pueden inducir a otras células a que se diferencien en más células germinales. ¿Se entiende? Profe, Sí. yo no entendí muy bien el ejemplo. O sea, entiendo que es inducción celular y entiendo su concepto, pero no muy bien el ejemplo. ¿Cuál? ¿El de las células germinales? Sí, el experimento 2. Está. La idea un poco es la siguiente. Yo quiero saber cómo aparecen las células germinales en el cuerpo. ¿Está? Ya vimos que en algún momento aparecen a partir de la segregación de factores citoplasmáticos cuando se van dividiendo por mitosis. ¿Eso quedó claro? Sí. Bien. Ahora, algunos tejidos y algunas células pueden tener más de un mecanismo. No solamente tienen que ser o factores citoplasmáticos o inducción celular. Inducción celular me dijiste que te quedó claro cómo funciona. O sea, es una célula que ya está diferenciada, manda señales químicas a otra que no se está diferenciada para que tenga una morfología, una función específica. Eso quedó claro. Sí. Entonces, el experimento 2, en realidad, sin decirlo, iba por ese lado. Iba por el lado de entender si las células germinales, cuando ya están diferenciadas, hacen que otras células, sin diferenciar, cambien su función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podés demostrar eso? Y bueno, una de las formas es que, si yo dejo células solas, ver si se diferencian o no, que en este caso no pasó, que era el control 1. En el control 1 dejaron las células solas y no pasó nada. Siguió su camino sin diferenciarse las células. Se dividieron y empezaron a formar un embrión. ¿Está? Por otro lado, lo que se hizo es que este control 2 lo que intenta mostrar es que no es que la célula sin diferenciar entra en contacto con cualquier célula y se diferencia en algo, o sea, se transforma en célula germinal. Por eso pusimos glóbulos rojos. Se pusieron glóbulos rojos en el experimento, para ver si con solo estar en contacto con otra célula, eso motiva a la célula blanca, que no está diferenciada, en transformarse en algo. Y no pasa, porque tenemos el mismo resultado que el control 1. Y el tercer ensayo, donde lo ponemos con células germinales, va a lo que nosotros queremos entender. Si las células germinales tienen algún mecanismo más para la diferenciación celular, que es que las células germinales pueden producir señales que provoquen que otras células se diferencien y tengan la función de convertirse en gametas o gametos. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí. ¿Queda un poquito más claro? Sí, sí. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. Todas entonces las células germinales pueden inducir a células que todavía no tienen función a que se vuelvan germinales, o son en algunas especies o de algún tipo en particular. En algunos, no lo sé si en todas las especies es así. En principio, o sea, estamos hablando de organismos que son vertebrados, o sea,
como nosotros, los peces, los anfibios, los reptiles. ¿Está? Claro, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, gracias. Bien. Ok. Bien. Las siguientes preguntas que ideé un poco son para ver esto del tejido, o sea, los tipos de tejido que tenemos y cómo funcionan esos tejidos. Miren que, no sé si ustedes ven esto, mi barra de acá que me molesta, pero está. Bien, este ejercicio de preguntas habla un poco de las glándulas que tienen algunos sapos y ranas, ¿sí?, en la piel, que a veces producen compuestos defensivos en contra de atacantes externos, ¿sí? Estas glándulas, bueno, secretan estos compuestos hacia el medio externo, ¿sí? Generalmente están formadas por células secretoras, o sea, que son las que producen o las que secretan o expulsan hacia el exterior los compuestos defensivos, y están dispuestas como en una capa simple, y estas células, esta capa simple está en contacto con una escasa matriz extracelular, denominada lámina basal. Es una capa muy delgada de matriz extracelular, que generalmente está por debajo de la célula. ¿Sí? ¿Hasta ahí bien? Entonces, la pregunta es, estas células cúbicas, ¿no?, ¿a qué tipo de tejido pertenecen? ¿A un tejido nervioso? ¿A un tejido epitelial? ¿A un tejido muscular? ¿O a un tejido conectivo? Recuerdan un poco las funciones de esos tejidos, ¿sí? Y a veces un poco la forma para entender de qué puede ser, de qué tipo de tejido podemos estar hablando. Con la función y la forma siempre vamos a entender de qué estamos viendo o de qué tipo de tejido estamos hablando. Bueno, bien. Creo que acá no queda mucha duda. Bien. La mayoría contestó que es tejido epitelial. Y difícil que es el Zoom, chicos. Bien. Y es así. Sí. Yo contesté que era epitelial. Ah, bien. No, no, te iba a decir que capaz que era conjuntivo, pero no. No, es epitelial, está perfecto. Esperen Ah, que bien. no... Yo tengo la votación acá delante mío, yo puedo... Qué complicado que es esto. Bien, entonces, es tejido epitelial, sí. Acá hay una parte de las diapositivas que yo les puse en el teórico, donde podemos ver que el tejido epitelial puede tener muchas formas, ¿sí? En su gran mayoría son tejidos de una sola capa, pero como pasa en la piel, o en la epidermis, pueden tener más de una capa, y entre esos tejidos que están conformados por una sola capa, tenemos los que son planos, como los capilares sanguíneos, los que son cilíndricos, como la pared del tubo digestivo o del intestino, y los que son cúbicos, ¿sí?, como nos pasa con algunos tubos que hay en los riñones, y en este caso, que son células cúbicas. Pero otra cosa que yo les decía era que también tengan en cuenta cuál es la función de los tejidos. El tejido epitelial tiene muchas funciones, ¿sí? Y una de las más importantes es ser una barrera del medio externo, pero entre las otras funciones que tiene es ser un tejido de secreción de compuestos, tanto hacia el medio interno como hacia el medio externo. Entonces las glándulas siempre están compuestas, en su gran mayoría, por tejido epitelial. ¿Está? ¿Quedó claro eso? ¿Sí? Sí, todo claro. Bien. Perfecto. Ok.
Entonces, siguiendo con esta glándula de estos sapitos, ¿sí? Nos dice que, bueno, que estas células cúbicas, para poder cumplir con su función de secreción, necesitan ayuda de otras células. Algunas células que tienen forma fusiforme, que es forma de uso, que son medio alargadas, ¿sí? Que se encarga de la contracción de la glándula para que entonces los compuestos que tienen que ser expulsados al exterior salgan bien hacia afuera, ¿sí? En este caso, ¿qué tipo de tejido van a ser estas células alargadas fusiformes que generan una contracción para que se elimine hacia afuera los compuestos defensivos? Bueno, bien. Bueno, más o menos ya están todos. Bueno, perfecto. La gran mayoría contestó que es tejido muscular. Y en sí es tejido muscular, ¿sí? Porque recuerden que el tejido muscular es el que genera las contracciones dentro del cuerpo, ¿no? No solamente nos permite hacer los movimientos que nosotros necesitamos y sostenernos, sino que también son los encargados de que los órganos internos, o sea, se muevan. Cuando es necesario moverse, se muevan. Por ejemplo, el esófago para que baje la comida, el corazón, las glándulas, ¿sí? Las glándulas, si tienen que moverse, tienen que expulsar de alguna manera activa los compuestos. Esa contracción se genera a partir de los músculos, ¿sí? Y entre esos músculos teníamos un músculo en particular que se llama el músculo liso, ¿sí? Que es de contracciones más relajadas, es mucho más suave, no es como el músculo, el que conocemos nosotros como músculo, que es el de los brazos y demás, que es mucho más potente y de contracción más, más fuerte, sino que los músculos lisos son para contracciones mucho más leves y más espaciadas en el tiempo, o sea, pueden mantenerse mucho más tiempo contraídos, ¿sí? Y son músculos que son involuntarios, o sea, que nosotros conscientemente no podemos, no controlamos, ¿sí? Y esto justamente tiene una forma como alargada, medio como de gusano, ¿sí? Aguzada, ¿sí? Que son justamente los que acompañan a los órganos internos, como por ejemplo las glándulas. ¿Está? Bien. ¿Alguna duda? No, profe. Bueno. La última pregunta que quise hacer, intenté hacer con este ejercicio de las glándulas, es que estas glándulas se encuentran inmersas en lo que es la dermis de la piel de los anfibios, que es la capa que está justo por debajo de la epidermis. O sea, nosotros tenemos la capa más externa de la piel, que es la epidermis, la que está en contacto directo con el exterior, y debajo tenemos toda una capa mucho más gruesa donde están las glándulas, o hay sangre en estos, hay capilares sanguíneos en la dermis, es la que como que le da turgencia a la piel, es como la que le da consistencia a la piel, porque la epidermis es una capa finita muchas veces, no muy gruesa, de una o varias células. ¿Está? Este tejido, la dermis, proporciona los precursores de los compuestos defensivos como los nutrientes necesarios para el desarrollo de la glándula. O sea, que sin la dermis, la glándula no funciona. Tanto los precursores como los nutrientes llegan a la dermis por la sangre a través de los capilares que vuelcan el contenido a la dermis, ¿sí? Cuando miramos la dermis bajo el microscopio, lo que vemos es que tiene una apariencia muy desordenada, como que no hay nada compacto, sino como que debe ser como un lío de cosas ahí adentro. Entonces, la siguiente pregunta es,
qué tipo de tejido, o sea, según lo que acabamos de leer, qué tipo de tejido es la dermis, a partir de los datos que dimos. ¿Es un tejido muscular? ¿Es un tejido adiposo? ¿Es un tejido conectivo denso o es un tejido conectivo laxo? Bueno, bien. Bueno, mis preguntas son muy fáciles o están todos con mucho conocimiento. Porque todos contestaron, en su mayoría contestaron que es un tejido conectivo laxo, ¿tá? Y que está en lo correcto. Veamos por qué. En principio, músculo estriado no es, porque no es un lugar donde se contraiga, o sea, no estábamos hablando de que la dermis era algo que se contrayera y que diera alguna función de movimiento, ¿no? Los tres siguientes, tejido adiposo, tejido conectivo, el denso y tejido conectivo laxo, son justamente tejidos conectivos, ¿sí? O conjuntivos, que son los que siempre están ayudando a los diferentes órganos del cuerpo a que puedan funcionar correctamente, ¿sí? Ahora, el tejido adiposo es un tejido de reserva, o sea, lo que hace es acumular lípidos, que en este caso no sería eso porque, aunque los lípidos son nutrientes, también dijimos que en la dermis llegaban los precursores necesarios para, o le daba a la glándula los precursores necesarios para hacer los compuestos defensivos, o sea que no. Porque el tejido adiposo solo almacena lípidos. ¿Qué pasa con el denso y el laxo de los tejidos conectivos? El denso tiene una estructura, ¿sí? Mientras que el conectivo laxo, o sea, tiene una estructura no desordenada, sino como que son fibras una puesta sobre otra. Había un ejemplo en el teórico que hablaba de los tendones, que eran todas como fibras muy acumuladas, ¿sí? Y tenían como que le podíamos encontrar algo ordenado, ¿sí? En cambio el laxo, que justamente es un tejido no especializado, el tejido conectivo, y fue el que puse como ejemplo para mostrar la dermis justamente en los humanos, y esto que ven acá a la derecha en la foto del microscopio es una dermis de un anfibio, ¿sí? De un sapo, está totalmente desordenado, y es a donde llegan los capilares. Acá no sé si ven mi cursor, pero acá hay un capilar, ¿sí? Y todo esto desordenado que ustedes ven son fibras de colágeno u otras fibras de moléculas, de macromoléculas, ¿sí? Que le dan estructura a los tejidos con los diferentes núcleos, ¿no? Pero sí, es el tejido conectivo laxo el que termina siendo el que compone la dermis, ¿tá? ¿Alguna duda de eso? ¿No? No, profe. Está. Pueden decirme que sí, porque yo a veces me escucho y me parezco que estoy re entreverado. ¿Tá? Si no se entiende, párenme o sea, trato de explicarlo de otra manera, menos entreverada. ¿Tá? ¿Se Bien, entendió? bueno, me alegro. Bien. Bueno, acá es otra de las diapositivas del teórico donde les mostraba, bueno, esas funciones, ¿no? Yo les dije que no solamente la forma del tejido es la que me dice qué tipo de tejido es, sino que también la forma. Y entre todas las funciones del tejido conectivo, que son muchas, porque tiene como muchas especializaciones, está la de sostén nutricional y metabólico de otros tejidos, como por ejemplo una glándula. ¿Tá? Bien. Ok, la siguiente también, la siguiente pregunta, las siguientes tres preguntas van con la misma letra, ¿sí? Que es una letra que tiene mucha información, pero bueno, es necesaria para poder contestar un poco a dónde quería ir. En esta pregunta me dice que el oxígeno es clave en la obtención de energía de las células, ya que interviene en la cadena respiratoria del metabolismo de la glucosa. Eso ya lo sabemos, dice B1, ¿no?
Por eso, saber si la concentración de oxígeno que llega a nuestras células es la indicada es de gran relevancia en nuestra homeostasis. Recuerden que homeostasis es como la regulación del medio interno, o sea, la regulación del organismo en su medio interno. Nuestro cuerpo tiene diferentes órganos que nos permiten regular la obtención de oxígeno del medio externo, o sea, respirar. Para cuantificar la presión parcial de oxígeno, que es equivalente a la concentración de oxígeno, ¿sí?, en el organismo, contamos con los quimiorreceptores que se encuentran en los denominados cuerpos carotídeos, ¿sí?, que son estructuras que están ubicadas en las arterias del cuello, las carótidas. Cuando la presión de oxígeno es baja, los cuerpos carotídeos envían una señal al cerebro a un órgano especializado denominado centro neumotáxico. Este órgano tiene la capacidad de regular la contracción de los músculos respiratorios torácicos de los pulmones. O sea, lo que permite es la ventilación de los pulmones para adquirir oxígeno. Bien. Entonces, en esta ya no tengo encuesta, lo lamento, pero porque la idea un poco es que hay que llenar lo que nos pide, porque nos dice, en este esquema de regulación de la presión parcial del oxígeno, defina cuál es la variable, cuál es el sensor, cuál es el integrador, el órgano integrador, y cuál es el órgano efector. Recuerdan que por lo que vimos en el teórico, es que como que para poder generar homeostasis yo tengo que saber qué variable quiero controlar, mediante qué sensor lo puedo determinar, cómo varía esa variable, valga la redundancia. Después, esa variación va a llegar a un órgano que lo va a integrar y va a entender qué pasa y va a dar una señal para que haya una resolución en función de esa variación. ¿Tá? Entonces, ¿pueden decirme cuál es la variable que vamos a medir en este sistema? La baja de presión. Bien, o sea, sí. Lo que vamos a medir en realidad es la concentración de oxígeno, ¿no? O sea, la presión parcial del oxígeno, si baja o si sube. ¿Tá? En lo general, yo lo que estoy midiendo es cómo fluctúa la presión parcial del oxígeno, en este caso la concentración en sangre. ¿Sí? ¿Cuál sería el órgano sensor para poder Los determinar? quimiorreceptores. Bien, Los Los caro, cuerpos no sé qué cosa. carotídeos. exacto, los quimiorreceptores que están en los cuerpos carotídeos. ¿Tá? Bien. ¿Quién es el integrador de esa señal que manda el cuerpo carotídeo? Sistema El nervioso cerebro. central. Bien, el sistema nervioso central, y en particular lo que vimos es el centro neumotáxico, ¿sí? Este órgano donde llega la señal. ¿Y quién va a ser el órgano efector? ¿Quién va a hacer el cambio para que podamos volver otra vez a la situación inicial de la presión parcial de oxígeno? La caja torácica. Músculo respiratorio torácico. Exacto, exactamente. La caja torácica, los músculos respiratorios, los pulmones. ¿Está? Bien. ¿Queda alguna duda con eso? Parece que tenía una letra enorme, pero en realidad si uno se lo pone a buscar no es tan complicado en realidad tratar de entender cuáles son las diferentes partes de este sistema. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, Bien. profe. Perfecto. La siguiente pregunta es, teniendo en cuenta lo mismo, teniendo en cuenta que tenemos los cuerpos carotídeos que sensan la presión parcial de oxígeno, que es la variable que nosotros queremos controlar, el sistema nervioso central, que es el que integra las señales y da la resolución para poder volver al punto original, y los músculos respiratorios que me van a dar la respuesta, me pregunta, si la presión parcial de oxígeno en la sangre baja, ¿cómo cree que este sistema va a responder para compensar la baja concentración de oxígeno? ¿Qué es lo que va a hacer? O sea, ¿Tratar de aumentarla. tratar de aumentarla. ¿Y cómo va a aumentar? ¿Qué es lo que va a hacer? Aumentando Sí, la si yo no frecuencia. Hiperventilar. ¿Qué hago? Aumenta el efector. Bien, el efector, o sea, aumentan las contracciones del sistema de las musculares, ¿no? De los músculos. Si yo Se bajo, le dice hiperventilar, puede ser. empezás a hiperventilar, exactamente. ¿Sí? Hiperventilar es cuando ya te pasás, o sea, como te pasás del otro lado. O sea, eso es hiperventilar, estoy ahí como respirando muy, ahí es que estoy muy agitado, algo está pasando ahí, sí, también. Si yo estoy hiperventilando, algo está pasando, me quiere decir que no estoy pudiendo controlar mi ventilación,
o que estoy necesitando mucho oxígeno porque no me está llegando el oxígeno necesario. ¿Se entiende? Ahí es cuando te pasaste del otro lado. ¿Sí? Pero acá lo que estoy esperando que sea la respuesta es que si baja el oxígeno, aumento la ventilación, aumento las contracciones musculares y así de esa manera puedo incorporar más oxígeno a mi sistema. ¿Está? ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien. Lo último que es, en función de esto de que si baja, yo aumento mi respuesta, ¿sí? O sea, voy en contraposición a lo que me está pasando. O sea, si yo estoy bajando, yo tengo que ir en subida para poder compensar y poder estar en una situación normal, entre comillas. Entonces me pregunta, ¿qué tipo de mecanismo de retroalimentación espera que sea el de este sistema? De retroalimentación Negativa. negativo. Exacto. O sea, lo que estamos diciendo es que cuando la variable disminuye, yo la tengo que aumentar para volver otra vez a la situación de normalidad. Y si la variable aumenta, yo la tengo que disminuir para volver otra vez a la situación de normalidad. ¿Está? Es el típico mecanismo que tenemos a nivel de todo nuestro cuerpo. Generalmente, todas nuestras funciones fisiológicas se regulan por un mecanismo de retroalimentación negativa. Y lo van a ver en las próximas unidades con Carmen Rossini, que muchas de la comunicación hormonal que tiene nuestro cuerpo es justamente a partir de retroalimentación negativa. Pero hay casos en los cuales hay retroalimentación positiva, o sea que cuando una variable aumenta, mi respuesta es de seguir aumentando esa variable. Y algún ejemplo vimos como en las mujeres cuando amamantan, la respuesta es positiva, o sea, tengo que el bebé demanda, quiere más leche y la madre responde dándole más leche, ¿sí? Produciendo más leche. ¿Ah? Bien. Esos eran algunos ejemplos que quería darles en estos ejercicios, ¿sí? De cuáles son los conceptos que me interesa evaluar por lo que respecta a esta unidad, ¿sí? En el parcial o en el examen, que espero que no se vayan al examen, pero bueno, no. Pero esa es un poco la idea de los conceptos que quise que les quedaran un poco a partir de la clase que les dejé el miércoles. ¿Tienen alguna duda? ¿Les parece muy entreverado? No, yo te iba a hacer una está consulta bastante de simple. lo que había dicho el compañero. Entonces, ¿no es necesario que leamos la biografía, los 3 capítulos? No, yo digo les digo la verdad, para mí no es necesario tanto. O sea, si quieren un poco profundizar, sí. Pero en realidad creo que lo más importante es que... No, pero Decí. Entiendamos bien los conceptos. yo que lo leí, te va a decir, si tenés la cuaderneta, que leas el 40 y algo, el 51 y el 52, creo. Léete No, solo el no tengo primero la que se dice. cuaderneta. Igual. Bueno, en cualquier caso, léete solo el primero. Los que dicen de desarrollo embrionario y reproducción de los órganos sexuales, sácatelos. El primero sí te habla de todo lo que vimos en la clase. Bueno, yo le iba a decir también que hay un resumen en NERD que de la unidad 5 que está re completo. Mal. ¿En dónde está el resumen? En NERD. Ah, mira. Está bien. Ah, bueno, son herramientas. Está. Profe, yo tengo una pregunta, Se Sí. llama así. porque complejos de unión y eso, hay que profundizar bastante, porque en la clase se ve medio por arriba y quería saber si tengo que buscar más información o con No, lo que da la clase. No, con lo que ve en la clase está bien. Un poco de lo de los complejos de uniones. Porque da uno solo, tipo en la clase se nombra el estrecho, si no me y Porque- más nada. Claro, porque en realidad, o sea, lo vimos en ICB1, los vimos los complejos de unión, y mi idea un poco es que en algún momento yo en ICB2 los di, los complejos de unión, pero me di cuenta que no tenía mucho sentido. Me quedé solamente con el de unión estrecha, porque lo que es interesante del complejo de unión estrecha es que genera esta... No permite el paso. Claro, permite esta separación entre el medio externo y el medio interno, que es lo que nos va a permitir generar la homeostasis en nuestro cuerpo. Si la unión estrecha no estuviera, o sea, tendríamos las mismas condiciones de afuera que adentro prácticamente. Entonces solamente quise recalcar eso en el teórico de ahora del CB2, porque me parece interesante e importante, pero después los otros complejos de unión no los voy a tomar en el segundo parcial. Ah, ¿No? gracias. No, de nada.
¿Alguna otra duda? ¿No? No, Bueno, profe, muchas gracias. bueno, Muchas gracias. como siempre les digo, Chao. no duden en que si quedan dudas o quieren hacerme consultas, me escriban, escriban por el foro, ¿tá? Pero la idea un poco es que entiendan. Entonces, si quieren entender y les quedan dudas, pregunten, ¿tá? Adiós, profe. Bueno, Chao. Gracias. a los que van al práctico, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana